Muchas gracias, Douglas. Así es. Lastimosamente hay personas que aprovechan esta época que estamos viviendo de pandemia, en el que todas las personas están buscando medicamentos, atención, y algunas de ellas aprovechan para aumentar los precios de fármacos, por ejemplo. Y es por eso que a raíz de esto nace el Comité Regulador de Precios de Fármacos, Laboratorios y Servicios Médicos para evitar la especulación. Conversamos esta mañana con Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor. Muy buenos días, viceministro. Buenos días, un saludo a todo el país. Bienvenido. ¿Cómo nace este comité? Ante la necesidad de la población, pero fundamentalmente ante una decisión de nuestro gobierno de crear estos mecanismos de control, de fiscalización que garanticen a que los consumidores y los usuarios del país puedan ejercer su derecho de llegar a una farmacia y tener el medicamento requerido, de ir a una clínica privada y de ser atendido con calidad, de pagar el precio justo y de ser protegido cuando algún proveedor intente abusar, intente no cumplir con la normativa, el consumidor, el usuario podrá denunciar. Entonces se crea este Comité Nacional justamente para proteger a los usuarios, a los consumidores, garantizar el abastecimiento de los medicamentos en el mercado, regular y controlar los precios de los farmacéuticos, de los medicamentos, de los laboratorios, de los centros de salud, especialmente privada, que lamentablemente en este tiempo de pandemia, de contagio, aprovechándose del dolor, de la necesidad de la gente, han incrementado los precios no solamente de medicamentos, sino también del servicio de prestación de salud. Y de elementos de bioseguridad. Que son los otros insumos que hacen a este conjunto de elementos que requiere la población. ¿Quiénes conforman este comité? Este es un comité a nivel nacional en la que está encabezada por el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Producción y Microempresa a través de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Justicia, está todo el sistema asociativo municipal, ¿no? Que conforman a nivel nacional este comité, más los servicios departamentales de salud. Viceministro, sabemos que han estado realizando controles durante este último tiempo. ¿Qué es lo que han encontrado en farmacias, por ejemplo? ¿Qué es lo que más se repite? Este decreto supremo es una respuesta a este trabajo que en forma voluntaria se ha estado trabajando las anteriores semanas. Ese decreto supremo ahora obliga a que estas instituciones a nivel nacional puedan realizar estos operativos, estos verificativos, es decir, en Pando, en Beni, en Tarija, en el resto del país, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la GEMET, los sedes departamentales y las instituciones que tienen representación a nivel nacional tienen que articular sus esfuerzos para realizar estos operativos, estos verificativos a farmacias, laboratorios, clínicas, con la finalidad de hacer respetar la normativa que ha sido, en este trabajo previo que hemos tenido, vulnerada sistemáticamente. Hemos encontrado farmacias, por ejemplo, con medicamentos con fecha de vencimiento pasada, medicamentos que estaban vendiendo cuya vigencia había terminado el 2018, el 2019, el 2020. Hemos encontrado farmacias que no cuentan con el regente farmacéutico, es decir, el profesional que pueda orientar y asesorar al consumidor. Simplemente ahí está gente, entiendo, estudiantes o empleados que sin el conocimiento suficiente están vendiendo medicamentos a la población, poniendo en riesgo, lógicamente, la salud de la gente. Hemos encontrado el conjunto de las farmacias que no tienen publicado la lista de precios, vulnerando el derecho a la información de los consumidores. Pero también hemos encontrado clínicas privadas que tienen sus farmacias con las mismas irregularidades, medicamentos vencidos,
¿no? Falta de el profesional que puede estar atendiendo y otras vulneraciones como la falta de publicación de los medicamentos. Entonces no solamente esta irregularidad hemos visto en el mercado formal, sino también al interior de las clínicas privadas. Ahora, ese es un punto muy importante, la lista de precios que usted menciona. Es importante recordar a la población que tiene que estar en un lugar visible, porque también sucede eso, que la tienen pero escondida. Sí, sí. Y hay otro punto que también es muy importante, que es cómo se justifican desde este lado, no solamente farmacias, sino vendedores ambulantes, por ejemplo, de elementos de bioseguridad, que dicen es que no están llegando, no somos nosotros los que le subimos el precio, por ejemplo. ¿Cómo se puede regular esto? No, ese es un pretexto de los especuladores, de la gente que quiere aprovechar, porque es la misma mercadería que antes de este rebrote estaban vendiendo en el mercado insumos, barbijos, mascarillas, a precios más bajos. Se vino el famoso encapsulamiento de la zona Miraflores en La Paz, dictado por el alcalde de La Paz, y se alertó a la población, pero también al mismo tiempo a los proveedores. Entonces, su misma mercadería incrementaron el precio. Lo otro es falso, no es cierto que quieran justificar esta elevación de precios porque el proveedor ha elevado el precio. Eso es absolutamente falso. Lo que sí se ha encontrado es de que lamentablemente las farmacias tienen la lista de precios, pero lo tienen bajo el mostrador. Uno va y con su chalequito y entra la autoridad, la lista de precios, aquí está, dice, ¿no? Sacan debajo del mostrador, cuando lo que tienen que hacer es publicar la lista de precios. Ahora, estos precios no son pues un número que le ha puesto la GEMED a libre albedrío. La lista de precios está en función a un estudio técnico basado en la estructura de costos que han enviado las propias farmacias, los propios laboratorios farmacéuticos. Por lo tanto, son precios en los cuales ya se incorpora la ganancia, la utilidad. Si, por decirte un ejemplo, si el omeprazol vale $1, en ese $1 ya está incorporado entre el 20 y el 25% de utilidad. Por lo tanto, no hay pretexto, no hay razón para decir de que me están vendiendo más caro y por eso yo tengo que vender más caro al mercado. Eso es absolutamente ya al margen de lo permitido de la normativa, y eso amerita una sanción. Por eso es de que entiendo que el Ministerio de Salud y la AGETIC están trabajando una aplicación para que cada ciudadano en su celular pueda entrar a esta aplicación, encuentre la lista de precios de los medicamentos aprobados por la GEMED, encuentre la lista de farmacias legalmente autorizadas por los CEDES, encuentre la lista de precios de las clínicas, ¿no?, que tienen ahora a través del decreto la obligación de presentar su lista de precios de prestación de servicios, y las clínicas legalmente autorizadas, porque en los operativos, me olvidaba decirte, encontramos farmacias clandestinas, consultorios clandestinos, que lógicamente se ha procedido a la clausura definitiva. Entonces, volviendo a la aplicación, tienes lista de precios, lista de farmacias, lista de clínicas y sus respectivos precios, y tienes además una ventanita donde tú puedes presentar la denuncia. Si vas a una farmacia y pides ivermectina y tienes un precio determinado, pero la farmacia te está vendiendo en más, tú puedes denunciar ese momento. Si no está la lista de precios en una farmacia, o como usted lo decía, lo tienen escondido, también se puede denunciar. Puede denunciar, porque esa ya es una infracción administrativa, ¿no?, que puede denunciar el consumidor y el usuario. No nos olvidemos que hay sanciones administrativas que puede derivar en la clausura temporal o definitiva del establecimiento, sanciones económicas que oscilan entre las 1.000 UFBs y 10.000 UFBs, y procesos en la vía penal cuando se encuentra indicios de la comisión de un delito, ya sea agio, subida de precios, ya sea ejercicio indebido de la profesión. No cuentas con el regente farmacéutico y hay un empleado que se hace pasar de profesional, o cuando hay una denegación de auxilio. Primero me das una garantía de $20,000 y recién te atiendo. Sí. Ese es un delito penal, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de acciones, cuando sean cometidos,
el usuario que está demandando la prestación de un servicio de salud puede denunciar, para que activemos inmediatamente los mecanismos de control y fiscalización. Puede ser el CEDES, puede ser la AGEMED o puede ser la propia Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Es decir, este decreto supremo te protege, genera un paraguas para garantizar el abastecimiento, porque ahora a través de este decreto esta institución dependiente del Ministerio de Salud, entiendo, puede adquirir los medicamentos que están desabastecidos en el mercado y puede distribuir a las farmacias públicas y privadas. Entonces te garantiza el abastecimiento y además regula y controla los precios, no solamente ahora de medicamentos, sino también de servicios, de prestación de servicios de un laboratorio o de una clínica privada. Qué importante realmente esta labor que están realizando, debido a que la necesidad nos ha visto precisamente en este tema. Estamos escuchando cada vez de más casos y es cuando más necesitamos que los medicamentos estén a un precio justo. Cambiando de tema, viceministro, también se ha denunciado de que hay muchos colegios particulares que están exigiendo a padres de familia que para la inscripción de sus hijos cuenten con ciertos dispositivos, con ciertos, no sé, o el celular o la computadora, con ciertos elementos que son de última tecnología. ¿Qué sucede con ese tema? Sí, yo entiendo que el Ministerio de Educación va a publicar los requisitos, los protocolos, los procedimientos para las clases que se van a iniciar, ya sean virtuales, presenciales o semipresenciales, a los cuales tendrán que acogerse todas las entidades, todas las empresas privadas que prestan el servicio de educación. Sí, los colegios privados son empresas privadas que prestan un servicio de educación. Quien consume ese servicio es el usuario que está demandando un servicio. Cuando ese proveedor de educación vulnere, se salga del procedimiento, del protocolo que ha establecido la autoridad competente, que es el Ministerio de Educación, también puede denunciar, para que se apliquen las sanciones correspondientes en función a la infracción que se está cometiendo. Lamentablemente, hay malos proveedores, no solamente de salud, sino también de educación, que quieren aprovecharse de la situación, poniendo en aprietos a los padres de familia, que son los usuarios. Sí, no puedes exigir más allá de lo que la normativa te permite. No puedes pedir una garantía de $25,000, eso está prohibido. No puedes cobrar garantías o pagos anticipados. No puedes exigir laptops, celulares de última gama u otros requisitos cuando la normativa no te está diciendo que exijas eso. Entonces, estos caprichos que, te reitero, vulneran el derecho del usuario y ponen aprietos a los padres de familia en una situación de crisis económica que hemos salido después del golpe de Estado, es que nuestra economía recién se está reactivando, y ahí que le pongas este tipo de condicionamientos al usuario, al padre de familia, y es un abuso. Por lo tanto, seguramente una vez que se publique los protocolos, los procedimientos, los requisitos, y exista usuarios que denuncien estos abusos, inmediatamente se va a tener que activar los mecanismos de control y fiscalización que nos faculta la ley. Viceministro, ¿la línea gratuita donde las personas pueden hacer alguna denuncia? Ojalá que ya tengamos la aplicación entre hoy y mañana. Exacto. Pero en tanto, el 810-0202 es la línea gratuita del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Consumidor para atender de 8 de la mañana a 6 de la tarde cualquier queja, cualquier denuncia. Ya tenemos el decreto supremo, ahora estamos amparados por esta norma, y los mecanismos de fiscalización ahora tienen el deber, la obligación de actuar cuando exista este tipo de denuncias para aplicar la sanción. No deberíamos entrar al escenario de la sanción, deberíamos trabajar en la vía preventiva, pero lamentablemente hay algunos malos proveedores, especuladores, que no dudan en meter la mano al bolsillo del ciudadano. Entonces ahí tiene que estar la autoridad del Estado, nacional, departamental y municipal, para impedir, para ponerle un freno a estos abusos que lamentablemente se cometen en todo el país, aprovechando esta situación difícil que estamos viviendo los bolivianos.
Viceministro, muchísimas gracias por su visita. A usted muchas gracias, que Dios nos bendiga. Estábamos escuchando ahí las palabras del viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, Jorge Silva, y también es responsabilidad nuestra, si estamos viendo algún caso irregular, denunciar. Tenemos la la línea gratuita, y muy pronto también lo podremos hacer desde nuestros celulares con una aplicación. Tenemos más información contigo, Douglas.